Sí, vamos a ver rápidamente sobre Hebreos 1, rápidamente, porque esto también da al traste con otras herejías muy importantes, la más importante de todas. Quien cambia esto no entra en el reino. Hebreos 1, vamos a leer unos versículos que solo los que nos interesan, porque Hebreos 1 pues valdría la pena, antes de entrar a leer lo que nos interesa ahora, rápidamente entrar a leer en el capítulo 1 de Hebreos el versículo que habla de la sustancia del Señor, el versículo 3, que dice así: el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, es un versículo que podría estarse hablando de él durante un mes o más. Vamos a ver algo. Se dicen varias características de la naturaleza de Jesús. No solo de su naturaleza, sino de su esencia. Porque esa palabra que está ahí, y quien Él es la imagen de su sustancia, es una referencia a la deidad. Sustancia es la esencia. La esencia de Dios es deidad. Dios tiene atributos, ¿no? Atributos tales como el amor, la paz, la justicia, la bondad, la benignidad, etc. Pero esos son atributos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esencia de Dios? La esencia de Dios es la deidad. Por eso se dice que nosotros estamos llamados, cuando alguien dice que nosotros como creyentes estamos llamados a ser igual que Dios, se refiere a los atributos de Dios, ¿no? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Y al poseer al Espíritu Santo, poseemos esos atributos también en alguna medida, pero sobre todo en el reino eterno, en el cuerpo glorificado, después de la resurrección, tendremos esos atributos de Dios en una forma y en una magnitud mucho mayor. Pero eso no significa que somos dioses, ¿no? Algunos hermanos se confunden y creen que estamos llamados a ser dioses. No, porque poseemos los atributos de Dios como imagen de Dios. Somos imagen, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero no poseemos la esencia de Dios. La esencia de Dios es la deidad. Y deidad no tiene más nadie sino Dios. ¿Quién es Dios? No, Dios nada más. Solo Dios tiene esa esencia, esa sustancia. Y por cierto que en cuanto a los atributos, y esa misma esencia es la santidad. Por eso Isaías dice que el nombre de Dios es santo. En Isaías creo que 57. Y dice también que la habita en la santidad. Eso no se dice casi de ningún otro atributo. Si se dice es de la justicia. Pero ciertamente está dicho, afirmado por Isaías. Su nombre es el Santo. Bueno, una cosa que quiero traer aquí es que la otra persona que lo dijo, que su nombre es Santo, fue la Virgen María, en el canto que ella hizo después de que recibió el anuncio, ¿no? El anuncio de su concepción virginal del Hijo de Dios en María. Ella dice que su nombre es el Santo. Ella lo sabía. Somos nosotros los que prácticamente ignoramos eso, porque en realidad no leemos la Biblia, no la escudriñamos, no la anotamos, no vamos apuntando esas cosas. Bueno, pero ese vocablo que está ahí es sustancia. Se refiere a la deidad, la esencia. No solo los atributos, sino la esencia. Y se dice que Jesús tiene esa esencia. Bueno, la consecuencia lógica de eso a nivel divino, que no se debe emplear el vocablo divinidad, sino deidad, es que Jesús también es santo. Santo en un sentido absoluto, como hemos dicho siempre. Bueno, una vez dicho eso, la otra cosa que resaltamos en este versículo es que se dice en el versículo 3,
después de haberse dicho eso, de que Él es la imagen, de que Él es la gloria, el resplandor y la sustancia, porque es deidad, puede sustentar todas las cosas, porque es Dios, vaya, Dios el Hijo. Se dice otra cosa importante para nosotros ahora. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Paso entonces al versículo 4 que dice, hecho tanto superior a los ángeles, Jesús, el hombre, hecho superior en su naturaleza humana que asumió como propia, verdadero hombre, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y entonces pasa el escritor a los Hebreos a hablar de lo que Dios dice. Esta es una de las veces, de las muchas, o de las pocas veces que vemos que Dios se cita las palabras de Dios de manera textual, entre comillas, ¿sí? Es Dios hablando, Dios mismo, ya no a través de un profeta, ya no a través de un evangelista, ya no a través de, ni siquiera de su Hijo. Sí, Señor, eso es lo importante de esto. Eso es lo importante de esto, ni siquiera a través de su Hijo. Es Dios quien está hablando. ¿Qué va a decir Dios? Va a decir algo acerca de su Hijo. ¿Qué va a decir? Ya vimos lo que se dice arriba. Se viene describiendo algunas características del Señor, de Jesús. Y una de ellas, muy importante, la básica, es que es de la misma sustancia. Bueno, eso es lo que está dicho también en Filipenses 2, cuando se dice que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. El ser igual. Aquí está contrastada y reafirmada esa afirmación de que Él tiene deidad. No solo que tiene atributos divinos, no, es Dios, tiene deidad. Y aquí entonces Dios va a hablar. Vamos a ver qué dijo Dios el Padre. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, es decir, otra vez Dios el Padre dijo algo. Lo primero que ha dicho es eso, mi hijo eres tú. Y aquí hijo va con mayúscula porque está refiriéndose al unigénito hijo, ¿no? Como lo describe Juan, el unigénito hijo, que está en el seno del Padre. Los ángeles no están en el seno del Padre. En el seno del Padre, que es la esencia misma, el interior del Padre, que es el seno, por eso se usa ese vocablo seno, solo está el Señor, no los ángeles. Los ángeles no están en el seno del Padre. Los ángeles salen como criaturas de la mano de Dios, porque son creación, mientras que Jesús no. Jesús está en el seno y es engendrado, no creado. No, Jesús no es creado, no confundan eso porque es una herejía muy grave, gravísima. Los padres apostólicos decían que quien torciera esto no entraba en el reino, Lo decían ellos, sí. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será hijo. Habría que hablar de eso también desde el punto de vista de su naturaleza humana. Pero sigo adelante. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mí hijo. Y otra vez, por tercera vez, se cita algo que Dios el Padre dice. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios el Padre ha ordenado que toda la creación entera le adore. ¿Por qué le puede adorar? Porque Él es de la misma sustancia que el Padre. Ya lo había dicho arriba. ¿Por qué? Porque es Dios el Hijo, no Dios el Padre, y por eso se le puede adorar. A un hombre híbrido, a un ser híbrido, mitad ángel, mitad hombre, o divino, un nefilín. Bueno, los nefilines son otra cosa, pero tampoco, ¿no? Semidioses, dicen, no se les puede adorar. Pero ese es otro tema, es otro asunto real, sí, pero es otro asunto. Adórenle. Él no está diciendo que adoren un ángel. Dios no está mandando a los arcángeles, serafines, querubines, etcétera, a que adoren a otro ángel. No se puede adorar nada que no tenga deidad. Si no tiene deidad, puede ser un ángel, no se le adora. A los ángeles no se nos manda ni se nos ordena a adorarles. Solo se puede adorar a la deidad, sea Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ciertamente de los ángeles dice,
Sigue hablando el Señor. Quien está hablando aquí es Dios el Padre. Dios el Padre. Y se va a decir, se va a reflejar, se va a poner aquí lo que Dios el Padre ha dicho, textualmente. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, hay un contraste. Del Hijo dice una cosa, pero de los ángeles dice otra. Entiéndase que el vocablo ángel aquí se utiliza como un nombre común colectivo. Es decir, que ese vocablo, ángeles, además está en plural, engloba a toda la jerarquía angelical, toda la creación angelical, desde los serafines, los seraf, hasta los mensajeros, los ángeles normales, que hay una jerarquía entre ellos. El cielo no es una democracia como les gusta creer a todos estos. No existe eso de democracia en el cielo. El que hace a sus ángeles espíritus. Ciertamente de los ángeles dice una cosa, y más adelante va a decir, contrastando, pero del Hijo dice otra, porque el Hijo tiene deidad. Entonces vamos a ver lo primero que dice de los ángeles en general. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, son ministros, no son hijos, no es el unigénito, llama de fuego. Más del Hijo, aquí está el contraste, más del Hijo dice otra cosa. El Hijo no es un ángel, no es un arcángel, un serafín, sino que el Hijo es lo que se dijo arriba, es engendrado. Dios lo engendra, no creado, sino engendrado, y además de eso, es de la misma sustancia. Dice entonces, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo y el siglo. Por el siglo del siglo, es decir, eternamente. Dice tu trono. ¿Quién está diciendo eso? ¿El escritor a los hebreos? No, eso no lo ha dicho el escritor a los hebreos. Arriba se dice que eso lo dice Dios, lo afirma Dios el Padre. Y dice tu trono, ¿y cómo lo califica? A su Hijo, oh Dios, por eternamente, por el siglo por el siglo. Por el siglo del siglo. Lo ha llamado Dios. Claro que algunas sectas muy, muy grandes también. Nadie se piense que porque una secta es pequeña, o mejor dicho, no, es grande, tiene la verdad. Pues entonces todas tienen la verdad, porque son sectas que algunos miembros de esas sectas han puesto el pie en la luna. Cuidado con todas las apariencias. Bueno, averigüen eso. Entonces, dice, tu trono, oh Dios, está llamando a su Hijo Dios, porque ya lo hizo arriba. Ya se hizo arriba cuando se dijo que es de la misma sustancia. Pero aquí el Padre lo dice directamente, dice tu trono, oh Dios. Estas sectas, retomo lo que venía diciendo, estas sectas dicen que esa frase corta, oh Dios, es una expresión que no se refiere a Dios. Miren, es para echarse las manos a la cabeza. Porque esto es una cita del Antiguo Testamento que ustedes pueden buscar. Hay varias citas aquí, de los salmos. Salmo 2, Salmo 102, 110, etc. El 34 también, sí. Pero no queremos que este vídeo dure mucho, porque esta es una cosa muy sencilla que ustedes deben estudiar en casa. Aquellas personas, sí, 15, 20 personas, ¿no? A las que está dirigida esta meditación. Bueno, más que meditación. Tu trono, oh Dios. Bueno, esa expresión, retomo lo que venía diciendo, esa expresión es esa frase es una simple expresión, ¿no? Como quien dice, caramba. Pero eso es ignorar completamente esto, que es una cita del Antiguo Testamento, es ignorar cómo se expresaban los hebreos, el pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, David utiliza esa misma expresión en otros sitios. Vámonos al Salmo 42, muy conocido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Salmo 42. Traté de... Sí, lo marqué y aquí está. No, sí, Salmo... Sí. Este es el Salmo 40, lo busco. Sí, está aquí. Salmo 42. Bueno, es un versículo muy conocido. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
eso es una exclamación de David. No, él se está en ese salmo escribiendo, dirigiendo a Dios el Padre. A Dios, se está dirigiendo a Dios y lo llama a Dios. Es la manera en que ellos tienen de hacerlo. Entonces quieren entender esta expresión, oh Dios, no a la luz de hace 2500 o 3000 años, verlo a la luz de cómo lo entendían y lo usaban los hebreos, entre ellos el salmista David. No, lo entienden, lo quieren entender a la luz nuestra, como una expresión, una exclamación, ¿no? Entre signos de admiración. Oh Dios. No, David no está aquí admirándose, está dirigiéndose y se lo dice, oh Dios mío. Nosotros hacemos eso también, incluso, oh Dios mío, ayúdame, por ejemplo. ¿Y qué? ¿Eso es una expresión, una exclamación? Bueno, no, nos estamos dirigiendo a Dios dentro de una frase que es una petición, que puede ir entre signos de admiración o no. Pero David lo hacía. Pero no solo David, el Éxodo 15, 11. 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Dios? Y está la misma expresión, oh Dios, ¿quién como tú, oh Dios mío? Entre los dioses. Está dirigido